Esto es Lili en CDN. Caramba, caramba, qué bueno recibirlos en esta La Casa de Todos, Lili en CDN, también la fórmula antinovelas. Buenas noches a todos. Ayer, como vieron, tuvimos un programa repetido y les comento, y nos excusamos, José Antonio y yo, pues era la entrega de PIN y bendición de PIN en la Santísima Trinidad de la promoción de nuestro hijo Juanfe, que ya se gradúa, ya es todo un hombre. Si sigo hablando de eso se me aguan los ojos porque las mamás somos así, todas nosotras, pero la verdad que era una causa importante, queríamos estar ahí con Juan Fernando y por eso repetimos el programa de ayer. Pero hoy, bueno, ya estamos revitalizados y en esteroides, como dirían algunos, porque tenemos un contenido súper especial para ustedes. En los primeros dos bloques hablamos de la crisis económica de Venezuela, una mirada actual. Luego de toda esta crisis, obviamente, humana y política, pues vamos a analizar un poquito el aspecto económico, por supuesto, en la compañía de los economontros. Aquí tengo a Rafael Espinal y también a Héctor Giuliani Curi. En el siguiente bloque, ellos tienen muchos temas hoy, pero en el siguiente bloque hablamos de tecnología educativa con Luz Rosario de Nova Mentis y Adriana Selman de Coding Space. Hay tanto que aprender de tecnología, tanto que tenemos que, bueno, de alguna manera reprogramarnos, que estas dos chicas jóvenes y talentosas nos pueden ayudar. Y cerramos con, ay señores, déjenme beber agua porque se me ha enredado la lengua. Entre el día de hoy que ha sido agotador, para mucha gente. Luego solo comentaremos también. Les comento que en el último bloque tenemos la selección del vocero y su importancia, del vocero de marca, por supuesto, con nuestro querido Eduardo Valcárcel. Pues ya entrando con los economontros, Rafael Espinal, aquí a mi derecha, hola, bienvenido, y Héctor Giuliani Curi, a la izquierda. Señores, ¿qué temas que ustedes traen siempre? Los antes los martes, pero como los martes no pudimos, los miércoles ahora, los miércoles de Mercurio. Rafael. Pero y José Alfredo, ¿se huyó? Señores, él se fue en la fuga, él se fue en la fuga, Oye, se fue. Cada vez que hay un tema controversial, va a desaparecer. ¿Tú te has fijado? Es la verdad que algo notorio. José Alfredo, reporta, te llega. Y él usa el metro, que se sepa. Vamos a empezar contigo, Rafael, porque fíjate que es un tema que hemos debatido de alguna manera aquí en Lili CDN desde muchísimas ópticas. La crisis en Venezuela ha sido algo que de todas formas nos ha tocado a los dominicanos, que somos un pueblo solidario. Y hemos recibido aquí venezolanos contándonos su situación a nivel humano. También hemos hablado de derechos humanos. Por supuesto, el ambiente político es muy debatido en un canal como el de nosotros de noticias. Y en el ambiente económico, como sé que ustedes conocen tan de cerca todo este asunto de Petrocaribe y toda esta situación, nos gustaría crear un espectro para el que no conoce un poco de qué está pasando en Venezuela hoy en día. ¿Cuál es esta crisis económica? ¿Cuál es esta dimensión? ¿Y cuál es el origen, más bien? Fíjate, la crisis de Venezuela en el plano económico, porque Venezuela tiene una crisis política, una crisis social, pero en el plano económico, la crisis de Venezuela se produce por dos razones de peso desde mi punto de vista. Uno es que en Venezuela desde el gobierno de Chávez, es decir, desde principios de siglo, empezó un proceso de nacionalización de empresas privadas para convertirla en empresas públicas. Y eso deterioró el aparato productivo venezolano, porque muchas empresas que funcionaban bien como empresas privadas y generaban riqueza, al ser estatizadas, se convirtieron en empresas cuya función era política y no eran empresas rentables, ineficientes. Y ese proceso generó un deterioro profundo en el aparato productivo industrial, sobre todo, y también en la parte agrícola, por nacionalizaciones de propiedades agrícolas. Y por otro lado, la caída del precio del petróleo generó una situación muy grave en las finanzas públicas, porque Venezuela no depende para la ejecución de su presupuesto fundamentalmente de impuestos, como aquí, del impuesto a las ventas, del impuesto sobre la renta, sino de las rentas petroleras. Las rentas petroleras forman una parte importante del presupuesto del gobierno venezolano. Y fue Petrocaribe, o sea, esta obra en teoría de apoyo a las Américas, la que generó quizás este hoyo negro en la economía. Bueno, es que Petrocaribe se justificaba cuando la rentabilidad de los precios del petróleo era tan alta que podía darse el lujo el gobierno de Venezuela de financiar a las economías que estaban en la región del Caribe con un financiamiento a través de la factura petrolera. Obviamente, ese mecanismo
también generaba un respaldo político. No era simplemente un apoyo económico. Detrás de Claro. eso había intereses políticos de garantizar en la región del Caribe una especie de apoyo y de sociedad común basado en los intereses petroleros. Tú sabes que cuando hablamos de esto, yo pienso, desde el punto de vista de esta situación, asumamos que, bueno, estamos en un ambiente político muy caldeado y sabemos que se está buscando la forma de un cambio de sistema radical. Entonces le pregunto a Héctor, ¿cómo ves tú, Héctor, de cara a que haya una destitución de Maduro ya definitiva y un nuevo esquema político, ¿cómo ves tú la recuperación económica de Venezuela? ¿Qué serían los pasos a tomar? En realidad, creo que el primer paso que se debe tomar va a ser descongelar los precios de casi todos los productos, principalmente de los combustibles, porque fíjate, ¿tú sabes cuánto cuesta un galón de gasolina actualmente en Venezuela? Alrededor de 2 centavos de dólares. Entonces, pero eso no es una situación que viene de ahora, es una situación que viene desde antes de Chávez. Es decir, el gobierno venezolano vende a muy bajos precios en el mercado interno los combustibles. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que el consumo de combustible es alto y es petróleo que se deja de exportar a otros países. Ahora, y es deficitario ese precio interno. Sí, obviamente. imagínate. O sea, es subsidiado, es un sí, subsidio es como continuo. si te estuvieran Pero regalando. nos subsidiaban a nosotros, los otros países mira, de la región. Lili, en realidad yo creo que hay una concepción equivocada. Venezuela nunca ha subsidiado a través de Petrocaribe o del Acuerdo de San José a los países del área del Caribe. En realidad, lo que ellos venden a precios internacionales. El petróleo que nosotros consumimos lo pagamos igual que todo el mundo. Lo único es el financiamiento. O sea, facilidades de pago, vamos a decir. Facilidades de pago que ellos se lo pueden permitir. Y en realidad, las exportaciones al Caribe, y de los cuales nosotros somos uno de los principales beneficiarios, eran cheles para Venezuela. Luego se fue expandiendo a otros países que antes no... O sea que Petrocaribe, vamos a decir, no jugaría un rol protagónico en la crisis económica, sino más bien la parte de pasar de empresa capitalista, o sea, del sector capital, como señalaba Rafael, a privatizar empresas que entonces después tuvieron resultados deficitarios. Mira, también hay un gran problema, que es lo que le llaman en inglés de Dutch disease, la enfermedad holandesa. Casi siempre los países petroleros, el tipo de cambio, debido al flujo de dólares, se encuentra muy apreciado, es decir, la moneda es muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Cuando la moneda es muy fuerte, las importaciones son baratas. Los bienes agrícolas, los bienes industriales. Y eso, desde antes de Chávez, la sobrevaluación del tipo de cambio viene causando estragos sobre la economía venezolana. Y países como Venezuela, a diferencia, por ejemplo, de Noruega, no han sabido manejar este tipo de situación. Si yo estoy interpretando correctamente, caballeros, entonces esta crisis económica de Venezuela se hubiese desarrollado independientemente de Chávez. Bueno, no, yo creo que Chávez la llevó a... Y ahí entra el socialismo del siglo XXI, dirías tú, Rafael. Háblanos un poquito, porque tú sabes que esa ideología realmente caló en el pueblo venezolano de una manera masiva y todavía sostiene mucho de lo que es el movimiento chavista que sostiene Maduro. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué impacto tuvo en Venezuela? Fíjate lo que ocurre. En Venezuela, el periodo de Chávez, una gran parte del periodo de Chávez contó con precios del petróleo muy altos. Eso le dio una rentabilidad a PDVSA, que es la compañía petrolera de Venezuela, que es una compañía estatal, le dio unas ganancias extraordinarias que fueron aplicadas en política social, indudablemente. Y las estadísticas de ese periodo muestran como, por ejemplo, en educación, en salud, Venezuela tuvo avances importantes y eso se manifestó posteriormente en un respaldo político. Incluso el gobierno de Chávez políticamente ganaba elecciones de manera legítima, porque tenía
una política social muy fuerte. La directora de la CEPAL lo felicitó. Sí, la CEPAL. Fue muy criticada después. La CEPAL lo tienen que reconoció. contar. Ajá. Ahora, ese auge de los precios del petróleo era la razón por la cual el socialismo del siglo XXI podía expresar su éxito social. Y su fuerza. Pero el aparato productivo privado empezó a ser deteriorado con las políticas de nacionalización y creó desconfianza. No, y creó también éxodos. Pero tras la pausa, Rafael Espinal y por supuesto Héctor Guiliani Curi siguen hablando de este tema, analizando la crisis de Venezuela, pero desde una perspectiva económica, viendo más puntualmente cuáles son las perspectivas a futuro también. Seguimos, señores, analizando al vecino país Venezuela, también hermano, muy querido y con quienes todo el pueblo dominicano nos solidarizamos. Y ya Rafael había cerrado bastante bien ese punto. Vamos a entrar entonces con Héctor a pensar en el factor de esta, de verdad, inflación galopante y también esta devaluación que se está llevando a cabo en Venezuela y de la forma tan rápida y grosera de alguna manera que se está llevando a cabo. Hoy precisamente estuve chequeando los números de la situación económica de Venezuela. Venezuela está viviendo un proceso hiperinflacionario. La inflación es de 10 millones% y la producción se ha caído en este año el 25%. El Fondo Monetario desde el año, creo que del año 2004, no realiza ningún tipo de consulta con Venezuela. Es decir, Venezuela es un país que prácticamente se ha aislado de la comunidad internacional. Ahora, Venezuela tiene un problema de desabastecimiento y lo primero que va a tener que hacer cualquier gobierno que llegue a Venezuela tendrá que ser ajustar los precios de los productos de primera necesidad y entre ellos los combustibles. El aparato productivo... O sea, pero eso es subir precios. Eso va a subir los precios. Pero tienen que abastecer el país porque nadie va a llevar mercancía para venderla en Venezuela al menos que pueda venderla con un beneficio. Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Venezuela tiene su aparato petrolero completamente destruido. Para poder ello crear algún excedente para exportar, van a tener que reducir el consumo interno y para eso van a tener que llevar los precios de los combustibles a niveles internacionales y hasta quizás ponerle impuestos altos como hace en la República Dominicana. Yo no sé si un gobierno que asume el poder podrá hacer eso, pero otro factor importante es que tiene que haber ayuda internacional. Pero eso te iba a decir, el factor, vamos a decir, el papel del Fondo Monetario Internacional en una crisis como esta. Bueno, el problema, Lili, es ¿estaría que... dispuesto a aportar? Bajo un programa, pero un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué conlleva? Va a conllevar ajuste de precios de todos los bienes de primera necesidad. Privatización de las empresas. Privatización, flotación del tipo de cambio y aumento en impuestos. Pero también Venezuela necesita de la ayuda de la comunidad internacional y algo que yo no he visto en las noticias es un compromiso, por ejemplo, de los Estados Unidos y de la Unión Europea de decir, mire, nosotros estamos en disposición de invertir recursos, de ayudar a Venezuela de una forma masiva. Se está hablando de tumbar a Maduro y todo eso, pero quizás deben llevarle... Se comentaba de un avión ruso. Bueno, deben llevarle un mensaje de aliento a la población de que la comunidad internacional, por lo menos en el primer año, va a estar dispuesta de ayudar al país con alimentos, medicina y hasta agua potable. Venezuela tiene una crisis ahora mismo de agua potable que está llevando a un sinnúmero de enfermedades. No, lo que está pasando en Venezuela es muy trágico. La deuda con China y con Rusia, pero en particular con China, que son buenos cobrando, ¿cuál es el escenario de Venezuela? Porque tiene una deuda con ellos. Le estarán pagando con petróleo, ¿no? Sí, así es. Sí, ¿qué dices, Rafael? Sí, mira, Venezuela, lo que dice Héctor, el proceso de restablecimiento de la economía venezolana va a tomar años, porque... Como decía al principio, también Venezuela depende mucho del petróleo
como fuente de ingresos. PDVSA está produciendo menos de la mitad del petróleo que producía por el deterioro del aparato productivo venezolano. La mayor parte de los técnicos venezolanos salieron del país. Claro. El petróleo se ha vendido a crédito a los chinos y se ha recibido por adelantado. O sea, quiero decir, prepago. Prepago, no, con pago adelantado de petróleo vendido de ahora para cobrar. El petróleo de 5 años ya lo cobraron Y ya ahora. esos cuartos están gastados. Y ya esos cuartos están gastados. Entonces, el restablecer esa estructura productiva va a tomar años. La ayuda puede ser, como decía Héctor, una ayuda humanitaria inmediata y un plan de rescate, algo así como sería un plan Marshall después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Para cerrar este tema, ¿cuántos años ustedes, a ojo de buen cubero y como buenos economistas que son, le ven a la reestructuración de la situación de Venezuela desde el punto de vista económico? El problema es que Venezuela tiene un problema social. Fíjate, yo no sé si aquí recuerdan la crisis del 90. Básicamente se tomaron unas medidas y la economía se recuperó casi inmediatamente, pero tú tenías un gobierno estable y un presidente que por lo menos se llevó de lo que estaban diciendo y pudo restablecer la estabilidad económica en cuestión de meses. Asumamos que ese nuevo liderazgo de Venezuela decide oír, escuchar ayudas y tomar las mejores medidas. ¿En cuánto tiempo pudiera ser? Bueno, yo diría que en Venezuela en 10 años tal vez pudieran estar en condiciones de estabilizar el país. De que la gente quiera volver a su país. No, la gente volverá, pienso que volverá en un plazo mediano, pero le puede tomar hasta 10 años restablecer sobre todo el aparato productivo. Sí. Hay empresas volver muy a ese nivel del esplendor de otros años. Para recuperar de 80, el 90. esplendor que tenía Venezuela hasta, digamos, los años 90. Exactamente. Bueno, señores, yo no puedo dejarlos ir sin aprovechar porque el día de hoy ha sido un día de mucha contundencia. Vimos este comunicado del Colegio Médico Dominicano, donde, bueno, hacían un paro en favor, bueno, en desfavor más bien, en contra de una de las ARS, en particular Primera, que es la primera del sistema. Y la verdad que ha sido contundente para los usuarios desde el punto de vista de que se han asustado. No sé cuáles han sido los resultados porque hemos buscado muchos canales de noticias, personas que digan cómo les ha ido con el servicio. No se han oído mayores inconvenientes así a nivel masivo todavía. Asumimos que vendrán, pero sin lugar a dudas, a mí me llama la atención que pueda suceder algo así en el sistema de un día para otro, que personas aseguradas puedan de un momento a otro, pues simple y llanamente llegar a solicitar sus servicios y no poderlos recibir. Bueno, el problema con este tipo de paros de los médicos es que siempre el que sale perjudicado es el pueblo. Entonces, en ese tipo de negociaciones siempre deben buscar canales de acuerdo para evitar que la población se ve afectada por este tipo de paro. Los reclamos de los médicos, obviamente, en su contexto se entienden como, bueno, obviamente son acuerdos que hicimos en el 2017, el médico entiende también que su tarifa merece un respeto en calidad del profesional que es, de la medicina y de la salud de un paciente. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención la forma. Muchos medios lo han titulado boicot y yo responsablemente debo decirlo, yo toda acción que veo que es sorpresiva y quizás que no refleja el diálogo correcto para darle el tiempo correcto, me parece que es un poquito agresiva en mi manera de ver. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo que aquí cada vez hay que fortalecer los mecanismos de regulación. La Superintendencia de Salud tiene que jugar un papel de mediador y un papel de supervisión de todo el sistema de salud. Es lo mismo que pasa con la Superintendencia de Electricidad. Aquí hay servicios que son servicios de mucha influencia social, público, sí, que tienen un papel social importante, que tienen que ser muy regulados, porque de lo contrario, tanto los médicos como las aseguradoras pueden abusar del que está realmente en el medio de esos intereses, que es el consumidor, final, el usuario, paciente en este el caso. paciente, el ciudadano que requiere un servicio médico. Y ahí el Estado sí tiene que jugar el papel de garantizar que ese servicio llegue a todos los usuarios y con la calidad
con la cual ellos están pagando un servicio, porque no es gratuito. Cada usuario está pagando una seguridad social y está pagando un servicio de salud básica. Sí, pero este esquema, Héctor, la forma y el esquema, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que veo es que ahora la huelga de los médicos, que antes eran al sector, a los hospitales públicos, al gobierno, se está extendiendo a otros sectores. Sí, Entonces, hay un cambio ahora. Es un cambio de táctica que puede tener consecuencias, es decir, la población ahora va a tener cierta desconfianza Del hacia sistema. esos proveedores de Y servicios. hay un proveedor en particular afectado, que entiendo yo que debía haber sido entonces al sistema completo, no solo a uno, independientemente de que fuera el mayoritario en el sistema, porque no es equitativo. Claro, lo cual quiere decir que aparentemente hay un problema de supervisión con relación a esa ese aseguradora proveedor, en particular. sí. Porque si el problema fuera generalizado, tal vez tú dirías, bueno, es un problema de falta de funcionamiento del sistema, pero al ser un proveedor parece que ha habido debilidades en la supervisión. Sin embargo, ellos señalan que asumieron este proveedor por ser el primero y el que tenía mayor representatividad en el market share, en la participación de mercado. Y es el más grande de todos. Y para no desarticular el sistema completo. Fue como una estrategia pensada de manera de que no se Bueno, no se pero quitara de operación una el sistema. estrategia muy maliciosa. Porque Eso pienso yo. En ese caso, Eso es lo que pienso le yo. crea a esa aseguradora un problema particular que es de todo el sistema. Sí, porque entonces, ¿qué puede ocurrir? Que lleve a la quiebra a una A una empresa. empresa en particular. Y también después entonces puede llevar a la quiebra de otras empresas del sistema. Sobre todo crea un desprestigio inmerecido en empresas sin que sea equitativo. Yo creo que el llamado aquí de los economontos, yo me sumo, es que cero boicot, cero patrañas, cero tratos por atrás, vamos a confrontar la verdad, la negociación cara a cara con responsabilidad y con equidad, porque no puede haber un solo protagonista en un sistema donde hay muchos jugadores. Lo encontré injusto y debo decirlo de manera responsable. Vamos a una pausa agradeciendo a estos economontos, Rafael por aquí, por supuesto Héctor también, que siempre nos acompañan todos los martes, estrenando semana, ya usted lo sabe. Y bueno, recibimos ahora a Eduardo Valcárcel hablando de un tema tan importante como es elegir el vocero de su marca. Yo había dicho que era Eduardo, pero es para mantenerlos a ustedes así, activos, porque es que Eduardo jala gente. Pero antes de nosotros descomponer la salita, que se sepa, porque ustedes saben que aquí nosotros somos un Lego de 4 pisos, 2 pisos, 3 butacas, 4. Antes de descomponerla teníamos que volver con otro panel súper importante. Atención a todo el mundo, grandes, chicos, mayorcitos y jovencitos. Hablamos de la tecnología y básicamente la tecnología educativa. Se ha descubierto la tecnología como esa gran herramienta para aprender más y mejor y más rápido y más fácil y más económicamente, bueno, y todo más. Y gracias a Adriana Selman, aquí a mi derecha. Hola. Aquí la bienvenida a la Sobri. Y aquí a mi izquierda, Luz Rosario. Esa no es Sobri, pero casi, porque es amiga de la Sobri. Sí. De Nova Mentis. La verdad, 2 estrellas, porque ustedes son el futuro, señores. Es de ustedes que estamos confiados. Adriana es una dura. Luz, no te dejes ganar. Ya nos ha enseñado a codificar. Si no, ya yo en mi casa me imagino codificando, Adriana. Deja que yo llegue allá. Pero esto de la tecnología para la educación, sí nos gustaría de verdad un poco visualizarlo para todo un público. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto, Luz? Bueno, hablamos de cómo se incluyen ya no solamente la computadora, porque es un tema muy importante. La gente antes, el concepto era que pasáramos del libro a la computadora y ya con eso terminamos de tecnología. Sin embargo, hoy en día, con todos los avances que ha tenido, ya cuando hablamos de integrar tecnología a la educación, ya es pasar a ese estudiante de usuario a creador. A programación. A programación, a robótica. Hoy en día incluso se está incluyendo la impresión 3D en muchas escuelas, que es una forma de entrar al diseño industrial, pero como eso ya tiene un impacto grandísimo en ese estudiante, porque, por ejemplo, la impresión 3D está ayudando a hacer prótesis. Claro. O sea, cómo impacta la medicina, impacta tantas cosas, que ya cuando hablamos de integrar tecnología es lograr llevar eso que ya está dando solución en el mundo, enseñárselo, inducir a esos niños desde que están en la escuela. Que son las verdaderas innovaciones, las nuevas soluciones, porque el mundo se transformó. Hoy estaba viendo yo en Netflix, les recomiendo la serie Los cerebros creativos, esta joven que lo que hizo fue aprender a través
de un muñequito de niños que tú lo mojabas y se hacía chiquito, ella, bueno, de alguna manera implementó esa tecnología en herramientas que no se podían hacer a esa escala, las necesitaban hacer a una escala mayor, pero con esta tecnología, esta innovación, pues podían hacerla a escala menor y luego usarla en nanotecnología. Y yo sé que tú has mencionado la nanotecnología aquí, Adriana. Cuéntanos toda esta revolución. Yo creo que a lo que dice Luz es súper importante que todas las áreas de tecnología, que sí, la programación, la impresión 3D, ahora que los drones, el manejo de drones va a ser algo súper importante, que todo esto se integre y desde temprana edad, que desde pequeños los niños sepan cómo diseñar usando impresión 3D, o que sepan diseñar usando una computadora o con un iPad, que sepan programar, que todo eso sea como parte de la cultura del colegio, que no solamente se usen, como dijo Luz, no es solamente poner el libro en una computadora, sino saber qué hay detrás de una computadora, cómo se hace una computadora, cómo se hace una aplicación, o sea, como que ir más allá. De ser un usuario. Exacto. De hecho, hablábamos aquí, Luz, en otra ocasión que estuvo Adriana, de cómo si nosotros logramos programar o usar como herramienta la tecnología, dominamos nosotros la tecnología. Pero mientras nosotros somos usuarios, en teoría, la tecnología nos domina a nosotros. O sea, cuando tú la dominas a ella es cuando tú aprendes a ponerla a trabajar a tu beneficio, de acuerdo a tus dictámenes, a tus decisiones. Totalmente. ¿Qué dices tú? ¿Cómo entonces entramos en este momento de transición donde estamos viviendo tantas generaciones distintas, desde los baby boomers hasta la X, hasta ya los nativos, hasta los centennials, millennials, centennials, ahora no sé cuál otra más, porque hay otra nueva? O sea, cuando nos vemos en este ecosistema de tanta gente, ¿cómo vemos la tecnología desde el punto de vista educativo a nivel de edad? ¿Solo para jóvenes? Mira, realmente yo tengo una experiencia muy particular porque no soy viejísima, tengo apenas 31 años, pero yo vengo de un trayecto muy grande porque yo estudié en un politécnico y salí de un bachillerato técnico en informática. El aprender en ese punto a programar, porque ya en ese tiempo, hace algunos 15 años, no era 12 el sistema. años, sí, me enseñaron DOS, Fox Pro, o sea, unas cosas, pero ya en ese punto yo aprendí a desarrollar sistemas de administración y todo eso. De ahí que conozco como esa parte, voy a la universidad y lo que estudio es ingeniería electrónica. Y todas esas destrezas que yo aprendí me ayudaron a destacarme en el ámbito laboral. Porque cuando otras personas, por ejemplo, tenían que hacer un reporte y duraban una semana, ya yo sabía cómo no solamente manejar una hoja de Excel, sino hacer una base de datos. Entonces yo resolvía problemas que ellos duraban una semana, yo los resolví en un día. Y eso me permitió escalar, que ya a los 22 años yo dirigía un departamento de tecnología. O sea, cómo el tú ser de verdad desde jovencito, no volverte nada más un gamer jugando, sino manejar verdaderas destrezas, tú poder programar. Buscar un resultado a través de una fórmula, o sea, un algoritmo literal. Eso te va a llevar a donde tú quieras. El creador de Facebook comenzó a los 12 años y entonces tenemos seriamente que enfocarnos en la importancia de eso. ¿Cómo hacemos, Adriana? Con eso, perdón que te interrumpa. Y yo fui que dije que deberíamos de empezar de pequeños. Tú que mencionas, digamos, rango de edad. Tampoco deberíamos de limitarnos a los niños y a las niñas, sino que también han habido muchos casos donde adultos de 40 años aprenden, there's hope, aprenden a programar y sacan su $1 million idea, de repente sacan quizá no Facebook, pero otra cosa. O sea que tampoco hay que limitarse, pero nosotras estamos en el ámbito, digamos, que educativo de niños. ¿Cómo, tú que vives bregando con niños y enseñándolos desde pequeños, cómo uno saca a un niño del interés de ser un usuario simplemente porque es muy divertido tú jugar todos esos videojuegos, salir de ahí y verlo desde la perspectiva de un diseñador, de un programador? Eso es súper interesante, en verdad. Yo creo que los humanos tenemos algo que crear algo es como tiene una satisfacción, ya sea algo físico, cuando uno aprende a coser o aprende a hacer algo con las manos, esa parte de la creación es como innato, como que, wow, yo hice esto funciona. Y lo mismo termina pasando creando algo con la tecnología y lo veo pasar todos los días. Al principio, algunos niños, algunas niñas tienen esa resistencia de que quieren solamente jugar, pero cuando empiezan a ver, wow, yo creé esto y esto funciona y yo se lo puedo compartir al amiguito, se lo puedo compartir a mi mamá, eso es como que esa parte de la creación es lo interesante. ¿De qué edad estamos hablando para esa Desde parte? los 5 años. Desde los 5 años ya se puede estar creando. Adultos. Sí. Hasta adultos. Bueno, ya lo saben, yo quiero que todo el que piense que la tecnología es un reto, igual que yo, no importa la edad, se dirija a Nova Mentis, una nueva mente, me encanta
encanta el nombre. Y por supuesto a Coding Space, que es parte de la Casa Adriana. Escríbanos con sus inquietudes, mande a sus niños a estos centros. Vamos a empezar a dominar la tecnología para que no pase como esas sagas, como Avengers y otras, donde la tecnología termina dominándonos y se hace difícil la lucha. Vamos a una pausa y ahora sí regresamos con Eduardo Valcárcel. Muchísimas gracias a Adriana Selman. Gracias. Y por supuesto a Luz Rosario, toda una estrella. Esa sonrisa me encanta. Volvemos de una vez. 5 de la tarde. Véalo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. No te pierdes. Señores, y yo quiero hacer, bueno, antes de entrar a este bloque, hacer dos puntualizaciones muy importantes. La primera, mandar una felicitación de cumpleaños muy especial a la doctora Margarita Cedeño, nuestra VP, que está de cumple hoy, 1 de mayo. Yo siempre le he dicho, bueno, Día del Trabajo, y esa señora se faja, así es que le toca su día. Y también quiero invitarles a ustedes, a todos, al espectáculo de mi amiga y queridísima de la casa, Jacqueline Estrella, la Por Culpa de los Viernes, la que viene todos los viernes aquí a ponerle a usted a reírse, que tiene el próximo, yo quiero que me apunten en ahí producción, porque tiene un evento de los 15. Estoy de 15, que se va a hacer, ahí está, ya el jueves 30 de mayo, véanlo ahí en Chao Café. Ahí está Jacqueline, bella, preciosa. Exacto, en Ágaro Mall, en el 3er nivel, como todos saben, y es un show de humor. Estamos de 15 y ahí también Jacqueline, como les caracteriza, también tiene muchísimos personajes interesantes, incluyendo la propia doctora Margarita Cedeño, como veo en el afiche ahí, que está de lo más representada. Bueno, ya lo saben, esa es su cita, apoyar a Jacqueline, que es un talento maravilloso. Y entrando en tema, ya yo sí quiero dar la bienvenida a mi querido invitado, Eduardo Valcárcel. Señores, ese es el hombre de las relaciones públicas, de la publicidad, manejo de crisis, de todo, etcétera, etcétera. Y líder de ADEC, ¿ok? Donde todo el mundo de este mundo se da cita para de alguna manera hacer un gremio sólido que se extienda. Qué bueno, Eduardo, y qué tema que tú traes, porque déjame decirte que un vocero no es nada más hablar bonito, ¿eh? Totalmente. Ni verse bonito tampoco. No, eso eran los 60 y los 70. Exactamente. Hoy el mundo ha cambiado, como siempre te digo, y hoy todos, aunque suena polémico y suena extraño, somos voceros, somos actualizadores de información, somos influencers, todos. Lo que pasa es que hay posiciones que las empresas requieren de especializar a una persona en la cual se puedan recaer sobre esa persona, mujer o hombre, ya sea una pequeña, una grande, una mediana empresa o el gobierno, para que sea la persona que canalice las versiones oficiales de tu empresa, información comercial, información institucional, etcétera. Con lo cual necesitas una persona que pueda conectar con todo tipo de actores, que tenga la prudencia. No pueden haber varios vocores, que por ejemplo un puedes vocero tenerlo, para un tú puedes target, tener un vocero institucional y puedes tener voceros especializados. Tú vas a dar una explicación técnica de una empresa de servicio, tú puedes estar perfectamente el vocero, la persona responsable de la vocería dentro de la empresa, y puedes acompañarte de alguien especializado y que te pueda abundar o apalancar cualquier mensaje de lo que tú estás dando. Cuando hablamos de vocero, lo relacionamos mucho al mundo político, Eduardo, donde se Sí. conoce el vocero de la Sí. presidencia, el vocero de, Sí. bueno, la procuraduría, donde fuera. Pero en el ambiente empresarial nosotros relacionamos un poquito esta cara con el ambiente de relaciones públicas, esa figura céntrica o líder de esta área. ¿Se mantiene así? No, ahora mismo, por ejemplo, los presidentes de cualquier institución, de cualquier empresa, Son su propio vocero. son el vocero de la empresa para temas positivos, de inversión, de progreso, de noticias positivas. Tú tienes un vocero que normalmente son las personas que están conectadas con las áreas de relaciones públicas, comunicación, publicidad, en algunos casos hasta los equipos de legal o de regulatorio, cuando son sectores un poco más ceñidos con regulaciones, también se estila que puedas tener figuras de esa corriente, que son los que llevan más el día a día, que pueden dar una noticia que no sea tan positiva, que tenga que explicar algún tema. Y con más detalles. Y con más detalles, Manejan varios efectivamente. detalles. Pero por eso dentro de la empresa tienes varios actores, dentro de un canal de televisión, dentro de todas las instituciones, como bien tú dices en el gobierno tiene una figura de un speaker, de un vocero oficial, pero los ministros
sabemos cuáles, los principales ministros del gobierno generan información que son versiones oficiales de cada uno de estos ministerios. Claro, y que ya son más técnicas y aterrizadas a sus áreas de Exactamente. competencia. De cara a la empresa, ¿tú te acuerdas que en una ocasión nos mencionabas tú, y me pareció interesante, que cada vez es más que esa figura que preside la empresa humanice la marca? Hablabas tú, por ejemplo, yo le voy a dar la cuña a Ligia Bonetti, la mencionaste tú en una ocasión, que está dando la cara, por ejemplo, junto con Ana Cristina y José Miguel Bonetti, el equipo gerencial y de dueños de la empresa, dando los armenteros también, bueno, todos ellos dando la cara en esta caminata donde se ven estas figuras. Y Ligia fluye en particular como vocero de su gremio incluso y de su empresa. Entonces, cuéntanos un poquito en ese escenario. ¿Esa es la tendencia? Esa es la tendencia. Las empresas las conforma gente y la consume gente, la consume un consumidor. Entonces requieres que las figuras que son los líderes dentro de la organización, incluso en este caso van más allá de ser un vocero, se vuelven un líder, un referente. Entonces tú tienes que ser un vocero a tus empleados, por ser el referente, el que los inspira, el que los guía, el que muestra la estrategia. Tienes que ser un referente también de tu empresa dentro del entorno empresarial. Por eso te digo que son actores que tienen que saber ecualizar en qué ambiente están. En el caso de Ligia, tomando a Ligia, pues Ligia es Ligia, la CEO de Mercasit, es también la CEO de empresas del grupo, de su grupo, pero también es un líder y referente empresarial en el sector empresarial, en la misma sociedad civil a través de su fundación. Entonces tienes que saber dar los mensajes. Los mensajes que se dan en sociedad civil son más institucionales, son más de conciencia social. No van a ser los mismos mensajes que ella va a reclamar en el sector empresarial, que puede estar reclamando mayor competitividad, reglas claras, más institucionalidad, a lo que ella va a decir dentro de su organización, que tiene unos KPIs, unos objetivos financieros diferentes. Entonces, fíjate cómo tiene 3 roles diferentes, pero en ambos es vocero de su propia organización. Claro, porque maneja obviamente todos esos escenarios. Así ¿Cuáles mismo serían, vamos a decir, las particularidades a la hora de seleccionar un buen vocero? Y para una empresa en particular, ¿cuáles son las cosas a tomar en cuenta? ¿Qué debe tener? Tiene que ser una persona que sepa escuchar. Tiene que ser una persona que sepa manejar los ambientes hostiles. Los ambientes fáciles son siempre fáciles de manejar. Venir aquí a hablar contigo es una conversación en la cual me siento cómodo, pero tienes que estar preparado para los momentos que no son tan cómodos, tan hostiles. No hay que ser experto en la industria o en el negocio que se está representando. Es recomendable, pero no es exigente de esto. Tienes que saber una persona que no especule, que diga la verdad, que hable con facts. Tiene que manejar un mensaje que sea creíble y lógico, o sea, el de poder contar la historia, el decir la verdad, el de ser oportuno, el ser una persona que no se oculte detrás de las cámaras, sino que pueda dar la cara, sobre todo en los momentos difíciles. Que sea creíble me parece tan interesante. Totalmente. Porque vemos muchos, y yo quería saber si ha cambiado eso, Eduardo, también. Vemos muchos voceros acartonados, ambientes, personas que aprendieron en esa vieja línea, que era quizás un poquito más formal, si se quiere, pero en ese acartonamiento se pierde mucho de la comunicación, porque hay tanto del lenguaje no verbal que las neuronas espejo de cualquier persona captan, que cuando tú estás tan seriecito y apretadito, dejas la función, exactamente, dejas la función fundamental que es comunicar. Claro, sin embargo, muchas veces se satanizaba a esa persona que se salía de ese molde y de ese acartonamiento, porque esa es la línea, eso es lo que se espera, que sea una persona con un comportamiento impoluto y que tenga todo el pelo perfectamente colocado. ¿Qué dices de eso? O la barba perfectamente amarrada. El mundo ha cambiado y hay más receptividad. La gente quiere sentir gente de carne y hueso. Sí, tienes que mantener un comportamiento. Si tu empresa es una empresa de servicios, si es una empresa con un nivel de criterios y de reputación dentro del mercado, tú eres parte de esos valores y de esos principios. No puedes estar dando la cara y llamando a la solemnidad o llamando al orden y a la institucionalidad y a las mejores prácticas si en tu vida personal pues seas todo un descalabro y te subas en las mesas, en los bares. Tiene que haber una coherencia. Entonces eso es lo que yo prefiero llamar a esa coherencia. Si tú en tu vida personal eres la cara de una empresa, una entidad financiera, una empresa de servicios, una tienda de retail, hasta tu propia empresa, un pequeño microempresario, pues tienes que mantener ese comportamiento coherente con tus mensajes. No significa que no tengas vidas, no significa que en el fin de semana tú puedas salir y puedas ir a fiesta. Lo que no se vale es que te subas en la mesa y que seas motivo de escándalos, porque eso se conecta. El ser humano conecta inmediatamente ese comportamiento y le llama la atención de manera negativa. Y lo clasifica. Tú sabes que me llama la atención lo que tú señalas, porque ahora en el ambiente de las redes sociales estamos vendidos, Eduardo. O sea, cualquier cosa. Ese día que tú estabas en church y te subiste en la mesa, lo vio el país. Totalmente. Entonces pienso yo que el cerebro humano fluye
oye, tú que conoces tanto de publicidad, tanto en función a cómo nosotros categorizamos de acuerdo a símbolos. Sí. O sea, nosotros decimos, esa que tiene, que se subió en la mesa, o ese que se subió en la mesa, estaba pasado de tragos, por decirte, y ya tú lo categorizas ahí. Sí. Quizás no era así, pero es una categorización Sí. que ya existe. Sí. Entonces hay esa línea fina entre hasta dónde tú te desempeñas, que sea espontáneamente, y hasta dónde llegas a quizás transgreder esa línea y ser quizás categorizado en una categoría que no te corresponde. Sí. O que no te conviene. Ahí lo que hay es, vuelvo al principio, como te hablaba, necesitas personas con un nivel de coherencia, con un nivel de entender que hoy todos somos voceros, que hoy todos somos influenciadores y que hoy todos somos actualizadores de información. Que hay una hiperconexión brutal a través de las redes sociales, no solamente las tuyas. Al lado están haciendo un selfie y tú sales en esa foto. El del frente está haciendo un video y sales en el video sin tú ser protagonista de ese grupo. Me ha pasado. Totalmente. Entonces, ahora mismo en las redes estuvo surgiendo un video tuyo de una entrevista de hace par de años y la gente la captura y piensa que fue ayer que lo hiciste Sí. y hace un tiempo. Entonces, Sí. uno deja una huella digital. Ya el comportamiento de uno, ya uno deja una huella, con lo cual tú no puedes ser incoherente. Tú puedes cambiar de forma de pensar, se vale. Tú puedes tener nuevos criterios porque has manejado nueva información, porque la sociedad es muy cambiante, porque el mundo es muy cambiante. Lo que no se vale es, oye, es que tengas unos comportamientos que si estás, por lo que te digo, soy el vocero de la iglesia, soy la persona que va a estar dando información sobre todo esto, pues por otro lado, pues soy una persona que no tenga fe, que no crea y que esté haciendo con un comportamiento que vaya reñido porque impacta la reputación Claro. de la empresa. Y hay una carga legal a ese vocero. Si hace una declaración ese vocero, o si toma alguna iniciativa que va en detrimento de la empresa, ¿cuál es la responsabilidad Totalmente, legal? ahí tienes que, por eso es la importancia de que conozca la empresa, por eso es la importancia igual de que tenga maneje facts, maneje las ideas, los argumentos reales, que no haga especulaciones, que no infiera nada. Es preferible decir, Lili, no tengo la información en este momento, pero yo en un par de horas la voy a tener, te la voy a hacer saber, pero no volvernos a alguien Claro. que fomente desinformación. Claro. Entonces ahí puede haber acciones legales contra tu empresa, lo cual implicaría ya mayor daño a tu reputación, porque ya no se conlleva solamente con la situación que esté ocurriendo, sino que ya conlleva que haya clientes que te demanden o que haya sectores que son regulados, que te pueda venir una reacción del regulador, con lo cual pierden todos. Ya lo sabemos. Señores, así nos despedimos de Eduardo Valcárcel, una Biblia ambulante en materia de todos estos temas. Cuánto que disfrutamos cuando recibimos a Eduardo aquí. Gracias por la sintonía. Mañana nueva vez su cita aquí en la Casa de Todos.